esta era la anterior y esta es la nueva que hice. Por eso le puse una nota a mero abajo, dice: esta presentación es una recopilación de diversos autores. Algunas diapositivas han sido modificadas y reseñadas por mí. Entonces hice unas pequeñas modificaciones y le agregué algunas notas que pueden tomar ustedes como importantes para el examen, tanto para el semanal como para el parcial. Y esto es lo que ya habíamos mencionado el día de ayer. Vimos ya todos los componentes, de dónde venían los grupos nitrogenados, de dónde podían venir los carbonos. No sé si ustedes están fijando que en la estructura, fíjense bien, de las purinas tenemos 3 anillos y en la estructura de las pirimidines solamente hay un anillo. Son cosas que se deben de fijar estructuralmente, ¿eh? En la estructura de las purinas hay 3 anillos, o sea, la estructura es más compleja, y en la estructura de las pirimidinas es un poquito más simple, ¿verdad? Porque solamente tiene un anillo. Ahora sí se fijan que participan menos. Aquí participa aspartato, aquí es la glutamina, el bicarbonato. Es todo lo que participa. Acá si se fijan, participa el ácido fólico. Nosotros mencionamos formas activas del ácido fólico. ¿Se acuerdan que mencionamos el N5, el N10 por 20 tetrahidrofolato? Estas formas se activan después de formar el tetrahidrofolato a partir de la hidrofolato reductasa, ¿verdad? Y que mencionábamos de ejemplo el uso del metrotexate. El metrotexate es un fármaco que se usa para la quimioterapia, para la psoriasis, se usa para la artritis reumatoide. Y cuando hay muchas células en división y no quiero que esta enfermedad siga proliferando, pues tengo que detener la fase S del ciclo celular, y a través del metrotexate, acuérdense que habíamos mencionado que hay varios sitios de ataque o blancos que pueden tener las células, y lo mencionábamos por aquí. Varias enzimas de las nucleótidos utilizan glutamina y son un potente blanco de agentes anticancerígenos, ¿verdad? Es por eso que pueden actuar sobre esos sitios. Ahora, bien importante, si se fijan que la estructura del anillo, ¿sí? Del anillo de las purinas, tengo N10 y tengo N5 y N10. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente este tiene 2 números, este tiene un número. ¿Para qué sirve? Los dos son 2 formas activas de la vitamina B9. Este y este. Aquí les puse forma activa. Este, ¿qué hace? Dice, proporciona un grupo formil, o sea, que es este de aquí, para proporcionar el cierre del anillo del IMP. Acuérdense que a partir de la ribosa 5-fosfato formábamos PRPP y luego por una secuencia de enzimas llegábamos a IMP. En el IMP se tiene que cerrar el anillo porque va a ser la primer componente de la síntesis de purina, que se va a formar para formar AMP, GMP, XMP. De ahí sale los siguientes derivados. Entonces para eso sirve el N10, para que no se les vaya a olvidar. Proporciona un grupo formil, que es este de aquí, para propiciar el cierre del anillo del IMP. El anillo es porque se tiene que cerrar la estructura, molecularmente hablando. Y luego tengo del otro lado N5, N10. Ellos también siguen siendo derivados de la vitamina B9. Dicen, el N5, metilfolato, utilizado con la vitamina B12. Acuérdense que ustedes lo tuvieron que haber visto en funcionales, que la vitamina B12 y el ácido fólico son entre ellos complementarios. La B12 necesita folatos y folatos necesita a la B12. Y en la vitamina B12 y junto con la vitamina B9 dice que se requiere en la transformación en el metabolismo de la homocisteína. Eso ya lo vimos en bioquímica 2. La homocisteína pues es un aminoácido que se tiene que convertir de homocisteína a metionina. Estos son ya aminoácidos no esenciales que el cuerpo sintetiza a partir de 2 vitaminas, ácido fólico y vitamina B12. Entonces el N5 metilfolato, no el N5, no el N10, aquí estamos hablando del N5 metilfolato, dice, utilizado con la vitamina B12 en la transformación de homocisteína a metionina, regenerando el tetrahidrofolato, y que en caso de carecer vitamina B12
condiciona anemia macrocítica. Las anemias macrocíticas las pueden presentar las deficiencias de folatos y las deficiencias de B12. ¿Cuáles son las diferencias? Que una presenta hipocromía y la otra no presenta hipocromía. ¿Cuál es la que presenta hipocromía? La B12. Porque B12 participa en la síntesis de succinil y succinil te lleva a la síntesis de hemo. Pero cuando tenemos deficiencia de folatos, no es una anemia, sigue siendo anemia macrocítica, pero es normocrómica. ¿Por qué? Porque el folato no participa en la síntesis del grupo hemo. Entonces la única diferencia es que en una vas a tener hipocromía y la otra vas a tener la normocromía. ¿Okay? Dice, y condiciona anemia macrocítica al establecer la conocida trampa de folatos. En otras palabras, el N5 te ayuda a establecer algo que se llama la trampa de folatos. ¿Dónde se lleva a cabo la formación de la trampa de folatos? ¿En qué órgano? En el estómago. ¿Dónde debo de tener trampa de folatos? ¿En el estómago, no? Ah, no. Trampa de folatos. En yeyuno. Trampa de folatos. ¿Dónde debo de tener? Yeyuno. ¿Para qué sirve el ácido fólico? Para la síntesis del DNA. No más DNA. Y la vitamina B12 ayuda a la síntesis del DNA y RNA. Entonces, yo necesito estas vitaminas en la síntesis de los nucleótidos. ¿Qué tipo de componentes también requerimos? Pues los aminoácidos, porque los aminoácidos van a donar los grupos aminos. ¿Qué más necesito? La ribosa 5-fosfato, porque a partir de este azúcar se sintetizan las purinas y las pirimidines como tal. ¿Okay? Ahora, el N5N10 dice metiltetrahidrofolato es la forma activa de la vitamina B9 y participa en la síntesis de timina. Tienen que saber diferenciar N10, N5 y N5 y N10. Ya me imaginé en esas preguntas de relacionar columnas. Para los que acaban de llegar, el examen parcial nada más lo voy a hacer yo. Y al final igual. Eso sí no sé. Por lo menos vamos a jugarle. ¿Nos pasa las respuestas? Las estudiamos. Ahí están las respuestas, la explicación y la diferenciación de las formas activas. Con tríplico. ¿Qué? Los semanales sí. ¿Y el parcial? No, el parcial no. Más, ya no. No voy a caer en el jueguito, Ya, mucha ganancia es que yo nomás haga mi criterio del examen. Sí, nada más. Ahorita quiero ver algunos casos clínicos, se los voy a mandar rápidamente para que los practiquemos. Ahorita me di a la tarea de ponerle lo más importante de los ácidos nucleicos. Ahora, para la síntesis de purinas ocupamos 11 pasos, ¿verdad? Así, todas las rutas metabólicas tienen una secuencia de pasos. Ahorita vamos a ver la de las pirimidinas. Es más importante, las dos son importantes, pero hay más preguntas o más que te evaluemos en purinas que en pirimidinas. ¿Por qué? Porque el producto de desecho final de las purinas se llama ácido úrico. El producto, uno de los productos finales de las pirimidinas se llama ácido orótico. No es el producto final tal cual, ¿no? Ahora, ahí tenemos la estructura de la purina, ¿sí? Y hay muchos componentes que intervienen, que ya mencionamos. Ahora, aquí está la parte, o la primera parte de la síntesis de purinas, que tiene que venir en el mapa metabólico. Yo ya se las estoy dando todas. Ahora, sí necesito que recuerden estas cosas más importantes. Si hay notas es porque se las pueden evaluar. ¿Con qué empezamos? Con la ribosa 5-fosfato, que viene de la vía de las ventosas. Ahora, ¿cuál es la enzima? Ahí les pongo enzima limitante de la síntesis de las purinas. Se llama glutamina PRPP amido transferasa. Esa es la enzima limitante la que controla. Ahora, cuando son enzimas limitantes, obviamente son irreversibles y son alostéricas. Entonces, ¿quién activa a la enzima limitante? El PRPP. Ese es su activador alostérico. ¿Quiénes son sus inhibidores alostéricos? Esto quiere decir las altas concentraciones de IMP, las altas concentraciones de AMP y las altas concentraciones de GMP.
Ahora, ¿quién puede hacer o qué puede hacer que se eleven las altas concentraciones de esos componentes o derivados? El consumir mucha proteína. Cada vez que nosotros consumimos mucha proteína, sobre todo carne roja, ¿sí les han escuchado que dicen? La carne roja tiene mucho ácido úrico. Ok. ¿Por qué? Porque esas proteínas están hechas a base de aminoácidos. Y esos aminoácidos van a dar mucho aporte de nitrógenos y van a tener que hacer este metabolismo. ¿Y a qué producto final te van a desencadenar? Ácido úrico. Y este ácido úrico, si está en altas cantidades y no se elimina, se empiezan a acumular en las partes articulares y te empiezan a formar algo que se llaman tofos gotosos, que normalmente se acumula aquí, esta parte. ¿Cómo se llama esta región? Articular. Articular. Ajá, interfalángicas. Y luego esta parte de aquí, los codos, ¿verdad? Se puede hacer en las rodillas y obviamente en el primer ortejo del pie, donde se acumula y se inflama el dedo, que de hecho trae un poquito de historia, ¿no? Que le dicen la enfermedad de los reyes. ¿Por qué? Porque solamente los reyes comían carne y tomaban vino. Y de hecho, cuando alguien tiene gota, le quitan la carne roja, le quitan las leguminosas y le quitan el alcohol. Es lo primero que le quitan. ¿Sí? Fíjense, en Argentina comen mucha carne roja y toman mucho vino. No sé cómo estará la estadística de gota con ellos, ¿no? No me he metido a buscar datos, ¿no? Pero bueno, entonces se inhibe alostéricamente por altas concentraciones. Ahora, ¿por qué? Como ellos son productos intermediarios, fíjense bien, productos intermediarios de la síntesis de purinas, ellos mismos van a ocasionar que se inhiba para que ya no se produzca más ácido úrico. Eso en condiciones normales, pero obviamente si yo sobresaturo mi alimentación en base a carne roja, mucha ácido úrico, pues obviamente voy a llevar a producir mucho ácido úrico como tal. Entonces es bien importante saber quién es la enzima limitante, quién la activa, PRPP, que es uno de sus precursores, obtenido de la ribosa 5-fosfato. Así se fijan que esta es una enzima inicial que se llama PRPP sintasa, que utiliza magnesio. Se fijan, gran parte de las rutas metabólicas como la glucólisis o esta usan el magnesio. Okay. Si continuamos con la ruta, porque no les van a cuestionar todo, hablando del... ¿Dónde está? Alison. Me doy cuenta si vienen o no vienen. Y me falta, todavía me falta Mauricia. ¿Sí? También me falta alguien ahí atrás. ¿No? No, acá. Ah, perdón. Bueno, si me doy cuenta, si ubico dónde se siente. Allá también falta alguien. No, está aquí enfrente. Ah, perdón. No es que sí, ya como que ya los tengo bien ubicados, pero bueno. Ok, y llegamos a la síntesis de inosín monofosfato, que es el IMP. De todo eso, eso es lo más importante, digo, que pueden preguntarte de la primera parte, desde la ribosa hasta inosín monofosfato. El inosín monofosfato es el que va a desencadenar la formación del AMP, del XMP y del GMP. Ahora, después de que obtengo esos derivados, acuérdense que vamos a ir haciendo esto, hasta llegar a algo que se llama hipoxantina. Y la hipoxantina es la que va a formar el ácido úrico por medio de una enzima, que es la que le pega el alopurinol. ¿Alguien me puede decir cómo se llama la enzima que puede ser inhibida por el alopurinol? ¿Cuál? Xantina oxidasa. Muy bien, exacto, xantina oxidasa. Esa es una enzima que es una oxidasa. ¿Por qué? Porque usa oxígeno. ¿Sí? Es una oxidasa. Así se le conoce. Ok. ¿Qué sigue de aquí? A partir del IMP, fíjense bien, formamos el adenosín monofosfato y de aquí pues obviamente ya sabemos que sale adenina. ¿Sí? De GMP, ¿qué sale? Guanina. ¿Estamos de acuerdo? Y luego y de otros derivados pues, que van a salir después la citosina y la timina. ¿Sí? Ahí tenemos GMP, que quiere decir guanosin monofosfato. ¿Sí? Que es el otro derivado. Vámonos para acá. Así se fijan que durante las reacciones, por ejemplo, aquí se está generando NADH. ¿Y este NADH para qué sirve? ¿Qué significa? ¿Qué representan los NADH?
ganancia de energía, que es, obviamente eso se puede ir después a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y generar energía. Los ácidos nucleicos también en un momento dado te pueden dar suministro de energía, ¿no? Como tal, ¿verdad? Ahora, sí se fijan que durante la ruta metabólica se está formando el glutamato. Cuando nosotros mencionamos la degradación de las proteínas, cuando vimos el ciclo de la urea, ¿se acuerdan que el glutamato se tenía que convertir en glutamina? ¿Sí? Ahora aquí la glutamina se va a convertir en glutamato, ¿sí? Ok. Aquí tenemos ya el paso casi final de la vía de las purinas. Ahora, como les digo, no todas las enzimas se las podemos cuestionar. Ahora, tenemos que mencionar las enzimas que más controlan, que más regulan todo el proceso. Aquí hay una enzima que, si se fijan, es una de las últimas enzimas, que se llama HGPRTasa. Esta enzima yo la voy a abreviar de esta manera, pero quiere decir hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. ¿Qué tiene esta enzima? Que cuando esta está deficiente genéticamente, ¿verdad? Que hay un gen que codifique y que no esté produciendo esta enzima, esto hace que se dé, dice, la deficiencia de hipoxantina guanin fosforibosil transferasa, si se da la activación de la síntesis de nuevo de purinas, generando hiperuricemia o gota, ¿sí? O sea, la gota normalmente se da por la deficiencia de esta enzima. ¿Y qué es lo que normalmente tenemos que usar? Pues usar el allopurinol, pero resulta ser que el allopurinol no podemos utilizarlo para esta enzima. Le pega a la última enzima, que se llama xantina oxidasa. Curiosamente, el allopurinol no trabaja aquí, en este paso, que son uno de los últimos pasos de la síntesis de purina, ¿sí? Entonces, al final de la presentación, ustedes van a encontrar qué es lo que pasaría con un paciente que tenga gota. Pasaría esto, ¿sí? Eso es lo que hacen los topos gotosos. Muchas veces podemos nosotros puncionar estas zonas y vemos en el microscopio los cristales de ácido úrico, que es lo que hacemos. Entonces tenemos que hacer punciones en algunos casos, ¿verdad? Dice, la presencia de tofos en las manos de un paciente con gota se presentan múltiples tumoraciones sobre las articulaciones, ¿sí? En los metacarpos, dice, así como en las articulaciones interfalángicas proximales de ambas manos. ¿Sí? Obviamente no solamente le pegan las manos, ¿verdad? Le puede pegar a los codos, le puede pegar a las rodillas, ¿verdad? Y en el primer ortejo vamos para acá. Ahora, ¿qué pasaría, ¿sí? Cuando hay deficiencia de esta enzima? Pues le vas a pegar a todo lo que está arriba, se va a empezar a acumular, es como un cuello de botella. Tienes deficiencia de esa enzima, pues obviamente estás acumulando el ácido úrico, porque no lo vas a eliminar, se va a empezar a acumular. Entonces lo que se va a empezar a incrementar, fíjense bien, es el PRPP, es el que va a estar incrementado. El IMP se va a disminuir. ¿Por qué? Usen la lógica. PRPP está antes que IMP, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si este se incrementa, este se disminuye. Y GMP está después del IMP, pues por eso se encuentra disminuido como tal. Entonces nada más la primera se aumentaría. ¿Mande? Nada más el primer metabolito, ¿no? Después de que usamos la ribosa 5-fosfato, ese es que se empieza a incrementar. Pero obviamente, como no tienes esta enzima, no se va a poder eliminar, no se va a poder degradar el ácido úrico. Entonces el ácido úrico se empieza a acumular, hasta que, pues, obviamente desencadena todos los problemas articulares en la persona. Que casi siempre con este tipo de pacientes nos la vamos a llevar, pues, con el allopurinol y con AINES, por los AINES, por los desinflamatorios. Nada más hay que cuidar, pues, la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo podemos ocasionar erosión, podemos ocasionar úlceras, o que tenga un sangrado de tubo digestivo alto y tenga una hemorragia, o le ocasionemos un cáncer por lesiones. Y ha pasado, ¿no? Gente que se automedica o que toma muy prolongados los medicamentos o suplementos, ¿eh? Me acabo de enterar de alguien que estaba tomando suplementos y tenía gran parte el uso de AINES. O sea,
Hay AINES, pero traían en los suplementos. Y pues se jodió el estómago y se lesionó la parte intestinal y pues trae tumores y trae cáncer. Entonces la gente a veces no se percata de todo lo que está consumiendo, aunque sean suplementos, porque luego muchos le traen ahí pequeñas fracciones de fármacos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el HGRPTasa? Dice, recicla hipoxantina y guanina utilizando PRPP como sustrato y cuando está disminuida desarrolla la hiperuricemia. De hecho, el cuadro que nosotros tenemos como laboratorio clínico es la hiperuricemia. La hiperuricemia solamente se da por gota, no, también se da por insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque cuando el riñón ya no funciona, ya no filtra, el ácido úrico, los productos de desecho ya no se pueden eliminar como tal. Y entonces por eso empieza el cuadro de hiperuricemia. Hiperuricemia, ¿equivale a gota? No necesariamente. Porque muchas veces la hiperuricemia, como les digo, puede ser daño renal, puede ser por alto consumo y puede ser por gota. Y también puede ser por leucemia. Díganme por qué en una leucemia habría hiperuricemia en el paciente. Mañana es el modular y vienen leucemias. ¿Por qué en una leucemia vendría hiperuricemia? Usen un poquito la lógica. ¿Okay? Cuando hay metástasis, ¿sí? ¿Hacia dónde van estas células inmaduras? ¿Okay? Y luego, para que se puedan reproducir, y haya metástasis, ¿qué tiene que haber? Mucha síntesis de proteínas, porque acuérdense que hay un proceso de replicación. Entonces, al aumentar la síntesis de proteínas, ¿qué vamos a generar? Pues muchos productos de desecho metabólico de las proteínas, y por eso los pacientes con leucemia se les elevan los niveles de ácido úrico. Entonces, en el cáncer, que es en este caso leucemia, en la leucemia, en la insuficiencia renal, en el consumo de carne roja, o en la gota, pues se elevan los niveles de ácido úrico. Les pueden cuestionar esto en el examen de mañana. Las leucemias tenemos esa tendencia a que lo que pasa es que cuando hay una leucemia y hay metástasis, pues acuérdate que estas células en su fase de metástasis se tienen que estar reproduciendo, se tienen que estar se me fue la palabra, replicando. Entonces, en la replicación de células inmaduras interviene la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué hay? Una sobreproducción de proteínas, ¿estamos de acuerdo? Obviamente anómalas. Y esto hace que pues, se genere mucho el ácido úrico en el paciente como consecuencia. Es por eso que manifiestan en la leucemia muchos dolores articulares el paciente. No sé si te tocó manejar pacientes oncológicos y manifiestan muchos dolores de artralgias, mialgias. Es debido a todo eso, por la acumulación del ácido úrico, por toda la síntesis de proteínas que empieza. Entonces, para que puedan saber por qué los pacientes en una leucemia se les suben los niveles de ácido úrico. ¿Y qué se les puede dar para los dolores? Ajá, no, para lo del ácido úrico. Pues ya dependiendo, viendo qué nivel de ácido úrico está, pues ya tendríamos que, si vemos que está muy elevado, podemos manejar el allopurinol o dependiendo colchicina, y si no, pues nada más los AINES, ¿no? Pero pues supone que conforme vayamos utilizando la quimio, pues eso se tiene que ir controlando y tiene que ir disminuyendo los niveles. Eso va a depender, ¿no? Muchas veces depende nada más utilizar algún tipo de AINES. Y ya dependiendo, si no vemos resultados en los niveles con la quimioterapia, pues podemos manejar. Dice que está la santina oxidasa aquí, ¿verdad? ¿Dónde? Santina oxidasa. No. Esta es una enzima que cuando está deficiente te desencadena la gota. Los fármacos que ustedes van a utilizar para disminuir los niveles de ácido úrico es la xantina oxidasa. Es el último paso de la síntesis de purina. O sea, por eso ahí te puse, la deficiencia de la hipoxantina guanino fosforribosiltransferasa se da la activación de la síntesis de nuevo de purinas generando hiperuricemia o gota. O sea, debido a la deficiencia de esta enzima se empieza la síntesis
¿sí? de purinas y empieza a acumular más ácido úrico. El fármaco que nosotros utilizamos, llamado allopurinol, no le va a pegar a esta enzima. La enzima le pega en el último paso, que de hecho está por aquí, pues, dice la mención, aquí. Ahí aparece en la parte de abajo. ¿Qué? Ahí donde está. Pero si te fijas, la ruta viene desde aquí. Una, viene aquí, 2 en partes, viene 3 y vienen 4. Ahí está toda la ruta metabólica de la síntesis de purinas. Está larga, bastante, la secuencia. No les vamos a preguntar, digo, toda la secuencia no podemos llegar a preguntar todos los puntos, pero sí los puntos más de control. Por ejemplo, si está deficiente esta enzima, ¿qué enfermedad puede ocasionar? Pues la deficiencia de HGPRTasa, COTA. La deficiencia de ADA te lleva a la enfermedad de los niños burbuja o infecciones más recurrentes. Esta deficiencia enzimática, el síndrome de Lesch-Nyhan. Cuando ustedes llevaron BioK2, la glucólisis, ¿les preguntamos las 10 enzimas? No. ¿Cuáles fueron las enzimas que preguntamos? 3. Las hexoquinasas, la PPK1 y la piruvatoquinasa. Lo mismo va a pasar aquí. O sea, sí es importante conocer toda la vía, todo el mecanismo, pero no quiere decir que todas las enzimas no las vamos a preguntar. Enfoquémonos sobre lo más importante. Porque no tiene caso que yo les haga memorizar todas las enzimas, o sea, que conozcan cuántos pasos son, ¿sí? A partir de qué producto final tengo, que en algún momento dado, una enzima deficiente, qué enfermedad puede provocar, cómo la puedo regular, qué se incrementa, qué se disminuye y con qué medicamento puedo disminuir los efectos. Eso es todo lo más importante que deben de saber de la síntesis de los ácidos nucleicos. Hasta ahí. Ahora, fíjense bien, ADA, esa es otra enzima, ¿sí? Esa enzima se llama adenina desaminasa. La deficiencia de ADA, ¿qué es lo que provoca? Infecciones oportunistas, graves y recurrentes, que incluyen infecciones del tracto respiratorio y candidiasis. O sea, con mucha frecuencia los pacientes son los que tienen mayor índice de infecciones muy recurrentes, dice, y por lo general, dice, resulta una muerte prematura. ¿Qué es lo que hace la deficiencia de esta enzima? Dice, alterando los linfocitos B del sistema inmunológico. Entonces, como altera los linfocitos B, pues queda la persona desprotegida y sobre enfermedades pues, más recurrentes e infecciosas, ¿no? Entonces, es debido a que estos niños que tienen deficiencia de esta enzima desde el nacimiento se ven muy recurrentes, con cuadros respiratorios, candidiasis. ¿Qué viene siendo la cándida? Una bacteria, un hongo. Un hongo. Por eso los de VIH entonces tienen mucha candidiasis, ¿no? Sí, Ya porque tienen- acuérdate que los de VIH tienen una afección sobre los linfocitos, ¿verdad? Y luego les mandamos pedir los linfocitos CD4, CD8. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso viral, acuérdense que estas copias se van aumentando. Entonces, con esto tú estás controlando con el medicamento para el VIH que estas cargas estén disminuyendo como tal, ¿verdad? Entonces, los niños que nazcan con deficiencia de esta enzima, se les llama, bueno, se les puso como un, no quisiera apodo, ¿no? Pero se le llama la enfermedad de los niños burbuja. Sí, pero en el examen no va a decir enfermedad de los niños burbuja, te va a decir deficiencia de la ADA. Clínicamente, ¿qué tienes que identificar? Infecciones respiratorias, micóticas. Entiéndase que el término micótico es de hongo, ¿sí? Entonces, como si yo uso una terminología, sepan a qué me estoy refiriendo. Y que te den el dato de alteración o disminución de los linfocitos tipo B o pre-B que le conocemos. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa cuando esta enzima se ve afectada? Esto porque son cuestiones genéticas, se nace con esta deficiencia. Pues el PRPP se incrementa, el IMP se disminuye y aquí se fijan, el GMP es el que se disminuye. ¿Okay? Ahorita quiero que veamos dos casos clínicos. Quiero que veamos uno de gota y quiero que veamos uno de ADA.
¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Y luego el otro del el síndrome de Leigh-Nihan. El síndrome de Leigh-Nihan, ¿qué les dije en qué se caracterizaba el cuadro? Ayer lo comenté, el síndrome de Leigh-Nihan. En alteraciones neurológicas y en cuadros donde se tenía automutilación. Ellos empiezan a morder los labios, empiezan a morder la yema de los dedos. Se les tiene que quitar las piezas dentales. Sí, de hecho, se había hecho un aparatito, pero pues hay unos aparatos que se pueden utilizar para la boca, como un tipo bozal, con una como pelotita para que la muerdan y así, ¿no? O sea, pero pues era como una cuestión muy salvaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues quitarle las piezas dentales para que no se automutile, porque pues no existe cura para la enfermedad. Y es irreversible, o sea, el hecho de que ya tengan ese tipo de enfermedad y empiezan desde niños, desde los 2 años. Entonces, apenas les empieza a brotar el dientito de leche y empiezan a automutilarse y se vuelven muy agresivos. ¿Sí? Parte de la clínica de la enfermedad, y ahorita vamos a ver cuál es la falla enzimática de esto. ¿Okay? Ahora, fíjense bien, vamos a regresar aquí. Quiero que veamos esto. Inmunodeficiencia combinada severa. Entonces, la enfermedad por deficiencia de la ADA se llamaría inmunodeficiencia combinada. ¿Ok? Pero nosotros le decimos virus burbuja, obviamente. Fíjense bien el caso. Dice, niña de 2 años, 7 meses de edad, remitida por cuadro de 3 días de evolución, consistente en tos con expectoración purulenta. ¿Se acuerdan que inicia con problemas en vías respiratorias? Ok. Ustedes ya llevaron respi, ¿verdad? Obviamente lo van a saber muy fácilmente. Dificultad respiratoria y fiebre que se complicó con hipoxia severa. Episodio convulsivo y deterioro progresivo de conciencia. A los 2 años de edad fue hospitalizada por bronconeumonía y desde entonces hay una severa tos seca persistente y pérdida de peso hasta la caquexia. ¿Y saben qué es caquexia? O sea, una pérdida de peso, pero así ya excesiva, así como cuando están como desnutridos. ¿Okay? Dice, ingresa una paciente estuporosa con retardo del desarrollo pontoestatural, caquéxica y con dificultad respiratoria. Se hospitaliza con diagnóstico de meningoencefalitis, neumopatía crónica, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis y síndrome convulsivo secundario. La evolución de la paciente es tórpida y 13 días después del ingreso fallece con los diagnósticos de polineuropatía axonal motora. ¿Sí? Obviamente, por este tipo de infecciones afecta el sistema nervioso central, ¿no? Y pues hay un cuadro obviamente agravante por las bacterias que desencadenan. Acuérdense que luego además en los hospitales, como están inmunosuprimidos, hay algo que se llaman infecciones nosocomiales, muy frecuentes, que luego captan los pacientitos. Y que de repente están inmunosuprimidos, vamos a poner que el paciente de VIH trae una complicación y luego tiene cuadro respiratorio, lo entubamos y se nos complica. ¿Sí? Dice, en la autopsia se encontró un nódulo de 1.5 centímetros en el lugo medio del pulmón, 2 úlceras ovaladas transversales en yeyuno, ganglios mediastinales y abdominales grandes de aspecto mucoso. El timo no se identificó macroscópicamente. Se disecaron 6 gramos de tejido blando del cuello. El cerebro estaba edematoso, con un área friable y de consistencia pegajosa, de color verde claro en el lóbulo temporal izquierdo, con esas medidas. Histológicamente, con tinciones para hongos, se observaron abundantes criptococos, ¿verdad? Este es un tipo de hongo, pero si se fijaron, yo mencioné cuáles eran los tipos de hongos, que era cándida, ¿verdad? Pero también podemos tener este criptococo. En el nódulo pulmonar, los ganglios linfáticos abdominales y las úlceras yeyunales. Cortes del vaso intestinal y otros ganglios linfáticos mostraron una deflexión linfoide y aspecto rudimentario. Y la deflexión linfoide, pues por la afectación de los linfocitos. Los cortes en el área reblandecida del cerebro evidenciaron un infiltrado difuso, masivo y desorganizado de células mononucleares, atípicas con abundantes mitosis, que eran positivas para marcadores CD20,
¿verdad? CD45, CD30, CD15, ¿verdad? Todos estos marcadores monoclonales. El timo fue encontrado en el tejido disecado del cuello constituido por pequeños lóbulos por grasa conformados por células poliédricas sin demarcación corticomedular sin maduración, ¿verdad? Y con ausencia total de linfocitos. Ausencia total. Si hay ausencia total, pues no había un sistema de protección. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que hizo que tuviera un cuadro infeccioso. Tuvo un linfoma de célula grande, inmunoblástico, pleomórfico de origen linfocitos B, de alto grado de malignidad primario del cerebro. Criptocosis diseminada con compromiso de pulmón y un ganglio. Obviamente hizo una metástasis como tal, ¿verdad? Pero no como el cáncer, sino el microorganismo se ligó como tal. Y como habla aquí la discusión, dice las inmunodeficiencias primarias son un grupo diverso de enfermedades que resultan de una o más anormalidades del sistema inmune, aunque se debe sospechar siempre que esté presente un individuo con muchas infecciones, en general un desorden de rara aparición. El caso que se presenta de una niña que inicia sintomatología con una infección respiratoria se vuelve crónica y evoluciona la muerte en 7 meses. Los hallazgos de una criptocosis sistémica y muy especialmente en el linfoma primario del cerebro nos ponen en alerta de una probable inmunodeficiencia que se orienta histopatológicamente por el hallazgo del timo pobremente definido macroscópicamente y que microscópicamente evidencia una displasia de la glándula. Las células T requieren para montar una respuesta inmune dirigir la producción de anticuerpos específicos por las células B y para activar el sistema fagocítico y células asesinas naturales, que son los natural killers, por la secreción de linfoquinas, o que muchos son pues citoquinas, pero son para los linfocitos. Se entiende entonces que los defectos en el desarrollo o función de las células T afectan ampliamente la respuesta inmune, manifestándose como una inmunodeficiencia combinada. Son pacientes que presentan infecciones muy recurrentes por hongos, virus, microorganismos oportunistas, y al mismo tiempo tienen un riesgo incrementado de desarrollar neoplasias viscerales y especialmente del sistema linforeticular. Las manifestaciones clínicas son muy variables y se da por una deficiencia inmune en la infancia o en la niñez. Hay múltiples mecanismos patogénicos que llevan a la inmunodeficiencia de la deficiencia de esta enzima por defectos en las células madre, de las moléculas de la superficie celular y en la producción o respuesta de factores de crecimiento. Entonces, obviamente, acuérdense que si yo tengo deficiencia de esta enzima, entonces le vamos a pegar a la producción de linfocitos. Ahora, al final, los linfocitos son células y todas las células que se produzcan del sistema de la serie blanca, vamos a requerir pues de la síntesis. Como son síntesis de células, necesitamos síntesis de proteínas, y para la síntesis de proteínas pues requerimos las bases nitrogenadas y todos estos productos de los mecanismos. Y es por eso que cuando tenemos la deficiencia de la ADA, no hay una población de linfocitos B que nos puedan ayudar entonces a combatir infecciones, y por lo tanto la persona queda inmunosuprimida y es lo que ocasiona. Ahora, casi todos estos pacientitos, la deficiencia pues la van a manifestar desde edades muy pequeñas o algunos hasta prematuros. Entonces, un caso clínico que tenga deficiencia de la ADA, ¿qué es lo que va a desencadenar? Pues infecciones principalmente oportunistas respiratorias, que pueden ser por bacterias, virus o hongos, ¿sí? Entonces la deficiencia se llama ADA. Para este tipo de tratamiento, pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que llevar a cabo? Porque pues la enzima no la van a producir. Entonces ellos tienen que tener pues defensas. ¿Y cómo le vamos a hacer para que tenga defensas? Pues tenemos que dar ¿qué tendríamos que dar como tratamientos? Antirretrovirales. ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente, o sea, se trata casi como si fuera un pacientito con VIH, ¿sí? Por la inmunosupresión. Porque una gripe, cualquiera lo puede
causar hasta la muerte. De hecho es lo que hace que una persona con un VIH pueda hasta morir de una gripe por la inmunosupresión. Entonces, obviamente aquí la deficiencia de la ADA te lleva a una alteración de los linfocitos tipo B, que quede una desprotección del sistema inmunológico y que cualquier tipo de bacteria, virus o hongo, principalmente, como les decía, bacterias y hongos son los que van a ocasionar pues, la oportunidad, ¿sí?, de desencadenar un cuadro de tipo respiratorio o cualquier otro tipo. Porque ahí siempre todas las enfermedades que presentan son respiratorias y micóticas. ¿Qué es lo que ocasiona el aumento de estos microorganismos? Sepsis. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? Pues con fiebre, ¿sí?, con una fiebre. Y cuando se tiene fiebre en el paciente, ¿qué mandamos o qué sugerimos? Un hemocultivo. ¿Por qué un hemocultivo? Porque si está presente una bacteria, tiene que estar presente en su periodo febril. No anden solicitando o no pidan hemocultivos cuando el paciente no está en su periodo febril. O sea, si yo sospecho que algo está ocasionando cuadros de problema respiratorio, está teniendo algún tipo de lesión hacia los ganglios, quiere decir que se anda proliferando y anda por la circulación. Entonces mandamos a hacer el hemocultivo, y ahí con el hemocultivo debe de estar en su periodo febril. ¿Qué quiere decir? Por arriba de 39 grados. O sea, cuando tenga ya la temperatura elevada, es el momento de mandar tomar una muestra de sangre, ponerla en el frasquito especial para hemocultivos y luego mandarlo al laboratorio. Los hemocultivos tardan 10 días en reportarse, ¿sí? No es un resultado. No vayan por ejemplo, hoy tomar el hemocultivo y mañana nos vayan a estar jeringando. Ya está el hemocultivo, no, porque se tardan 10 días. Es más, muchas veces los pacientes mueren y estamos entregando el hemocultivo después de los 9-10 días. ¿Por qué? Porque son oportunistas, o sea, los microorganismos que van a atacar. Entonces están muy susceptibles los pacientes a infecciones, ¿sí? Entonces es muy diferente y no se tienen por qué equivocar en los casos clínicos. Que yo te pida la falla bioquímica de la enfermedad, pues sería pues deficiencia de la ADA, ¿sí?, como tal. Aquí está. ¿Qué se incrementa? ¿Sí? ¿Qué se incrementa cuando hay deficiencia de esta enzima? ¿Sí? Dinucleótido ATP y SAM. Es una enzima que ya saben que participa, bueno, es una molécula que participa en el metabolismo de la homocisteína metionina. ¿Se acuerdan que dona un grupo metilo para que se pueda convertir en metionina? O sea, eso también tiene que ver con la síntesis de los aminoácidos, hasta con eso, ¿sí? Entonces tienes deficiencia de esto, se incrementa esto y obviamente pues hay deficiencia de linfocitos B, ¿verdad?, que son los que se producen en el vaso, ¿sí? Entonces si tengo una deficiencia de linfocitos B en el vaso, ¿qué cuadro puede presentar el paciente? Esplenomegalia como dato clínico, enfermedades respiratorias, recurrentes, picóticas, bacterianas y demás. Eso es lo que presentaría el paciente. Esto nada más es una breve introducción porque viene el tema de inmuno. Y ahí hablamos de reacciones antígeno-anticuerpo y vamos a hablar un poquito más, ¿sí? Ahí sí va a estar un poquito más pesadita la temática. ¿Por qué? Porque ustedes llevan hasta el siguiente semestre inmuno. Entonces va a costar un poco de trabajo porque no va a ser una temática que no va acompañada de modular, como ahorita que mirábamos de Matrix, ¿no? Lo de ácidos nucleicos pues es un poquito de lo de biología celular que llevaban en primero, pero inmuno no, esa la llevan hasta el siguiente semestre. Entonces quien entiende inmuno en bioquímica le va a ir bien en inmuno en cuarto, pero si sacamos la materia, ¿sí?, como la víbora arrastrando, nos va a costar mucho trabajo en cuarto semestre inmuno, ¿sí? O sea, la clave está aquí. Yo les voy a dar las bases de inmuno para cuarto semestre. Y luego las bases de inmuno, ¿para qué sirven? Para microbiología. Y las bases de inmuno también sirven para ataque, para el taller de análisis clínico. Cuando volvemos a ver linfocitosis y vemos todo lo de la cuestión de la biometría. Ahora,
Entonces, ese es un caso clínico, obviamente, que tuvo un desenlace fatal. ¿Y cómo descubrieron que era deficiencia de la hada? Pues por medio de una necropsia. ¿Sí? O sea, no le encontraron la deficiencia, ¿sí? Todavía con vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo un desenlace de cuadro respiratorio. Y si hubiera estado yo aquí. Pues si hubiera estado con menos complicaciones, pues acuérdense que en todos los hospitales, ahora, quiero hacer la aclaración cuando digo todos los hospitales, ¿sí saben la diferencia entre primer nivel, segundo nivel y tercer nivel? ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de camas? ¿El de primero o el de tercer nivel? El primero. ¿El qué? El de tercero. El Acá dice primero. tercer nivel son los centros de salud, ¿no? Entonces sería ¿cuál? Primer nivel. Primer nivel. Claro, sí, es al revés. Primer nivel de 80, 120 camas. Entonces todos los hospitales, fíjense, de primer No, el nivel, tercero. como el Hospital General, el IMSS, el ISSSTE, deben de Terceros son contar especialistas. con un médico con especialidad en genética. Entonces, cuando un pediatra, vamos a suponer que en este caso del cuadro que vimos, el pediatra no le encuentra por ningún lado un diagnóstico, tiene que hacer interconsulta con el médico genetista, para que entonces él también, ¿sí? Para que entonces él pueda dar entonces una opinión y entonces mandar solicitar algún tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque pues el genetista tiene un poquito más de colmillo en esta parte. Por ejemplo, un genetista tendría que sospechar o pensar en una glucogenopatía, en una hiperamonemia, a lo mejor. O sea, por eso están de apoyo este tipo de especialistas en los hospitales, para que entonces en un momento dado le pueda ayudar al pediatra, al internista, porque a veces no está tan fácil esto. ¿Por qué? Porque en una biometría hemática, ¿cómo estarían los linfocitos? ¿Altos o bajos? Bajos, obviamente. ¿Cómo estarían los neutrófilos? Bien elevados, ¿verdad? Normalmente, con un cuadro de leucocitosis, obviamente, o leucopenia. Leucopenia, ¿no? Con un cuadro de leucopenia. Al inicio sería leucocitosis, pero después se va a convertir en un cuadro de leucopenia por la disminución de los linfocitos. Porque esto, se los pueden preguntar, digo, no igual, ¿no? Pero esto de los inmunosuprimidas y todo esto, por cuestión de la biometría de hemático. ¿Sí? Como tal. Entonces, como les digo, o sea, los casos clínicos sí están muy, muy fáciles de identificar, porque te tengo que poner un cuadro de tipo infeccioso. Ahora, la infección puede ser no solamente respiratoria, pueden ser de diferentes, pero casi todas son respiratorias con micóticas, por lo regular. Edades pediátricas, ¿verdad? O lactantes como tal, y sepan por dónde está la deficiencia enzimática, por el cuadro de infección. Te pueden preguntar qué tipo de células son las afectadas por la deficiencia de la hada, que son los linfocitos B. ¿Sí? Linfocitos B. Era tercer nivel. Bueno. Ahora, estábamos mirando cuál es la deficiencia o la alteración de la enzima por la gota, pues la HGPRTase. Quiero que veamos lo siguiente. Gota. Fíjense bien. Dice, la gota es un trastorno o consecuencia del metabolismo de las purinas por aumento del ácido úrico en suero, con depósitos de uratos en los tejidos articulares o extraarticulares. La incidencia, en el caso en el Reino Unido, fíjense bien, fue de 13.1 casos por cada 10.000 pacientes, y es más frecuente en varones mayores, y la relación hombre-mujer aproximadamente 3 de 6 de cada uno. La gota es la forma más común de artritis inflamatoria en Estados Unidos, afectando 3.4 millones de personas. Se trata de un paciente masculino de 42 años, mestizo, unido procedente de Chorrera, así se llama la ubicación, ¿verdad? Y digo, no es porque mañana vaya a ver modular.
que ingresó en estas fechas al servicio de medicina interna con diagnóstico de gota desde hace 13 años e insuficiencia renal crónica, ¿sí? Desde hace 11 años, que refiere historia de 10 días de evolución de 5 lesiones ulcerosas del pie izquierdo, los cuales inician con erosiones asociadas a trauma sobre un tofo del pie izquierdo, y refiere que el pie se encuentra edematoso, un poquito, ¿verdad? Eritematoso, doloroso, y que secreta una sustancia blanquecina como tiza. El cuadro se ha asociado a fiebre no cuantificado sin predominio horario que mejoraba con acetaminofén. Antecedentes personales: artritis degenerativa gotosa desde hace 13 años, tratada con alupurinol, una tableta por día, acetaminofén y AINES. Tenía sordera bilateral neural, desde hace 4 años, secundaria tratamiento con aminoglicósidos, usando el tratamiento desde 18 días por absceso del pie izquierdo. Insuficiencia renal crónica diagnosticada hace 11 años, que todavía hace más complicada la situación. Si tiene insuficiencia renal, ya no se eliminan los productos de desecho, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya tiene 13 años con la artritis y 11 años con la insuficiencia renal. Entonces, obviamente esto pues va desencadenando pues que tenga mayores complicaciones, porque el riñón ya no puede eliminar este tipo de sustancia. Hipertensión arterial desde hace 6 años, tratada con enalapril, y niega otras enfermedades. Intervenciones quirúrgicas, transfusiones sanguíneas, ¿sí? ¿Por qué creen que haya una transfusión sanguínea? Les voy a dar una pista. Si tengo en un paciente insuficiencia renal, ¿cuál será la causa de las transfusiones sanguíneas? Que no hay producción de eritropoyetina. Que no hay producción de eritropoyetina. Muy bien. Pueden venir casos clínicos de alteraciones de la eritropoyetina. ¿Cómo son las anemias por deficiencia de eritropoyetina? Enfermedades crónicas. Ajá, pero ¿cómo es la anemia? No. Normo. Ajá. Niveles de reticulocitos, si es crónica. ¿Altos o bajos? Bajos. ¿Sí? Le llamamos la reticulocitopenia, ¿no? Son eritrocitos, son reticulocitos bajos. Hospitalizaciones anteriores por absceso de pie izquierdo. Hábitos personales: niega ingesta de alcohol, tabaco o utilización de drogas. Ocupación, pues dice billetero, no sé a qué se refiere con billetero. Escolaridad primaria, vivienda de casa de cemento, techo zinc, agua potable, bueno, todo lo que ustedes hacen en su historia clínica. Se le hace su interrogatorio por aparatos y sistemas. Tiene problemas, pues ya habíamos mencionado, de escuchar. Tiene problemas neuromusculares por la cuestión de la artritis gotosa, obviamente. En piel tiene ulceraciones, como lo vemos. Sus datos de exámenes físicos, su aspecto general, obviamente, ¿sí? Se le hacen pues todos los demás estudios de tórax, cuello, boca, corazón, pulmones. Y vámonos sobre la biometría, aprovechando que mañana hay examen. ¿Cómo están los leucocitos? Bajo. Son de 4.500 a 11.000. ¿Cómo están? Normal. Los neutrófilos, ¿cómo están? Elevado. ¿Cuánto, Sí. ¿Cuánto es lo normal de 40, porcentaje 50. relativo? De 40, 50 y 20. 50, 60. Bueno. Los linfocitos, ¿cómo están? Elevado. No, normal. Bajos. Es de 30 a 40%. ¿Sí? Hemoglobina, ¿cómo está? Baja. ¿Cómo está? ¿Cuánto es lo normal del nombre? 17. Ok. Volumen corpuscular medio, 88.4. Es de 76 a 96. Hemoglobina corpuscular media, 29.5. Límite inferior. De límite, ¿no? 29.32. Plaquetas, 446.000. Normal. Un poquito No, están elevados. 50.000. Están elevados. Es de De 150.000 a 450.000.
No son de 350. Son 150, 350. Para el examen popular y no sé por 250. Bueno. Química en orina, bueno, se le hace la creatinina, fíjense, pues obviamente está aumentada por el daño renal, obviamente. Ácido úrico también aumentado. Obviamente sus niveles de glucosa, fíjense, creatinina, ¿cuánto es lo normal de creatinina? De 0.5 a 1.4, está elevado. Su depuración de creatinina pues también está aumentada. Y los demás electrolitos, si ustedes se fijan, ácido úrico está muy elevado. El ácido úrico es hasta, en varones, hasta 7 y trae 11.6. El potasio está elevado. ¿Por qué está elevado el potasio? No está. Por la insuficiencia renal. ¿Sí? Por la insuficiencia renal. Dice que es el punto ocho en ¿Sí? la Acuérdense prueba. que ya no se reabsorbe. Sodio se excreta y potasio se retiene en la insuficiencia renal. Calcio, ¿sí? Pues está bien, 9.5, digo, a pesar que tiene insuficiencia renal, pero yo esperaría los niveles de calcio bajos. Y fósforo inorgánico está bastante elevado, ¿sí? Porque el fósforo es de 2.5 a 4.5. ¿Sí? Tratamiento. Ya no se ve. Ah, perdón. Para laboratorios, eso, los valores hechos para mañana van a ser los de Karina. Sí, es la tabla. ¿Qué está sacando? Sí, es la tabla. Tienes que saber todos. Pero lo más importante es BCA, HCM, hemoglobina, plaquetas, neutrófilos, leucocitos, reticulocitos, macrófilos. Entonces, en medicamentos tenemos ciprofloxacino. ¿Qué viene siendo este Un medicamento? antibiótico. Un antibiótico, pues, por toda la lesión que trae, ¿no? Clindamicina, otro Antibiótico. antibiótico. Alopurinol, Eso no sé. Antigotoso. ¿eh? No antigotoso, ¿no? Ajá, que es el que estamos utilizando para inhibir, ¿a qué enzima? Santina oxidasa, muy bien. Es acetaminofén, ¿qué viene siendo? Paracetamol. ¿Qué? Paracetamol. Paracetamol, pero ¿qué viene siendo de la clasificación de fármacos? ¿Qué? Un AINES. Un AINES, ajá. Enalapril, Es para presión. Y el cayaxalato, Para el ¿qué viene potasio. siendo? Para el potasio. Para disminuir los niveles de potasio. Y aquí el potasio lo trae elevado, decíamos, por la insuficiencia renal. La anemia la tiene por la deficiencia de la eritropoyetina. Los niveles de creatinina los tiene elevados por la insuficiencia renal, ¿ok? Para que empiecen a armar como el cuadro. Y obviamente, pues, el paciente, al tener esta gota, pues desencadena una artritis reumatoide por todas las lesiones que ocasiona en las articulaciones, ¿verdad? Como tal. Ahora, vamos a ver un poquito esta parte. Ya para finalizar este caso. Dice, los derrames articulares son ricos en leucocitos y la cantidad de cristales produce en ocasiones un líquido espeso con aspecto de pasta de tiza. La cifra de ácido úrico en orina de 24 horas es útil para valorar el riesgo de aparición de cálculo, para saber si existe sobreproducción o hipoexcreción de ácido úrico y para decidir si la clase de tratamiento de bajar los niveles de ácido úrico puede aplicarse. Entonces, obviamente, cuando tenemos este tipo de alteraciones, muchas de las enfermedades de la gota puede ser por deficiencia de la enzima y puede ser que no haya codificado o tenido esta enzima que nos ayuda al metabolismo de las purinas. Entonces, cuando tenemos deficiencia de esta enzima HGPRTasa, se empieza a acumular los niveles de ácido úrico. Ahora, el medicamento, el allopurinol, no le pega esa enzima, le pega al último paso de las purinas, que se llama xantina oxidasa, que es esta parte de aquí. Ahora, no sé si ustedes se fijan que cuando fíjense bien, voy a hacer una preguntita de bioquímica 1 y bioquímica 2. Si se fijan que aquí, esta es una hidrolasa,
Y es una enzima de las oxigenasas porque usan oxígeno. ¿Se acuerdan que cuando vimos la hemoxigenasa en el grupo hemo también usaba oxígeno? Pero ¿qué se está convirtiendo la molécula de agua? Radical libre. En un radical libre. Entonces, en otras palabras, la enfermedad de la gota es una enfermedad por radicales libres. Porque cuando se está sobreacumulando, sobreproduciendo los niveles de ácido úrico, está ocasionando lesión, ¿sí? A las células articulares, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente es por eso se consideraría también una enfermedad por radicales libres. Ahora, ¿por qué? Porque cada vez que yo estoy generando el ácido úrico, se generan radicales libres. Entonces, acuérdense que ahí es donde entran pues, las enzimas antioxidantes. ¿Qué enzima pudiera inactivar al peróxido de hidrógeno? Yo lo mencioné cuando vimos en hemato, o bueno, estábamos en hemato, viendo en el eritrocito quién inactivaba al peróxido de hidrógeno para convertirlo en agua. Lo vimos en el eritrocito. Oxígeno. Empieza con G. Glutatión peroxidasa. La glutatión peroxidasa es una enzima antioxidante que inactiva el peróxido de hidrógeno para convertirlo en agua metabólica y ya no sea tóxico para la célula. Entonces, es por eso que se considera y se menciona a la enfermedad de la artritis gotosa o la enfermedad de la gota como una enfermedad por activación de radicales libres, porque pues está generando este proceso. Y cada vez que usamos nosotros oxígeno, se fomenta la producción de radicales libres, ¿sí? Como tal. Y ahí es cuando deben de venir las enzimas de protección, ¿sí? Entonces por eso nosotros pues tomamos antioxidantes, ¿verdad? Hay que tomar vitamina C, vitamina E y demás, ¿no? Pero de todos modos tenemos nuestras enzimas que nos protegen contra el peróxido de hidrógeno, ¿okay? Entonces por eso se considera, y hay un listado de enfermedades por radicales libres o especies reactivas de oxígeno, y entre ellos está la artritis gotosa o la gota como tal. Por eso la consideramos, porque en este último paso, si ustedes se fijan, se genera el peróxido de hidrógeno, no solamente en el último paso, fijan en la parte de arriba, en la formación de hipoxantina, axantina, también se vuelve a generar más peróxido de hidrógeno. Ahora, si se fijan que si se empieza a acumular, la producción o la sobreproducción de ácido úrico, ¿qué es esto? Amoníaco. Amoníaco, ¿sí? Entonces, también eso puede ocasionar otras alteraciones a nivel hepático, ¿sí? También decíamos el día de ayer que dónde se producía el metabolismo de las purinas. Hígado. Por eso también puede venir alteraciones hepáticas. Y luego todavía le voy a meter los medicamentos, va a empezar a metabolizar. Pues me lo friego doble al paciente. Y luego después si altero el hígado, que pueden venir alteraciones de la coagulación, porque ahí se sintetizan los factores de la coagulación. Entonces, después esto empieza a desencadenar una falla multiorgánica y pasa al departamento de medicina interna, porque ya traen muchas complicaciones los pacientes. ¿Sí? Es una bola de nieve el hablar de todos ese tipo de enfermedades como tal, y te conectan una cosa con la otra como tal, ¿sí? Por eso cuando ustedes a lo mejor no sé si en algún team o algo si les pusieron algún caso clínico de este tipo de pacientes de artritis, no les tocó de gota, no les tocó nada de eso, ¿sí? Ah, sí, no sé. ¿Y traía alguna mayor complicación aparte de la artritis o de las pruebas de laboratorio? Uy, no me acuerdo. Sí, tenía acompañado con esa enfermedad. Sí. Es que normalmente pues traían otras complicaciones. Si se afecta el hígado, pues vas a alterar la gluconeogénesis, alteras el metabolismo energético, activas la coagulación, alteras la eliminación de productos de desecho, ¿verdad? Porque también ya después empiezas a ocasionar y forzar más al riñón como tal. Vámonos, y ustedes me van a decir ahorita en la ruta metabólica dónde se encuentra la deficiencia de la enzima del síndrome de Lesch-Nyhan. Entonces, no se les olvide cuál es la deficiencia enzimática. De hecho, aquí, ayer se los había comentado. Está esta tablita, apóyense un poquito en esta tablita. ¿Sí?
Ahorita vamos a ver el síndrome de Leigh-Nihan. ¿Dónde está la enzima? ¿Ya encontraron la enfermedad? Síndrome de Leigh-Nihan. La primera se llama hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. Entonces, ¿dónde está la enzima? Yo la mencioné. Es la HGPR. ¿Dónde estaba? Algo así. ¿No se la pasó, no? ¿Está por aquí? No, la No, la siguiente. siguiente. La siguiente. La otra. Ah, es esa. Ok. Entonces, esta es una falla enzimática que puede ocasionar, fíjense, gota, pero también puede desencadenar la enfermedad del síndrome de Leigh-Nihan. Ahora, Leigh-Nihan, fíjense bien, ocasiona cuadro de gota. O sea, los niños van a tener alteraciones neurológicas, alteraciones en cuestión de mutilación, pero van a desencadenar el cuadro de gota. O sea, adicionalmente van a tener dolores articulares. ¿Sí? Vámonos para acá. Fíjense, ¿dónde se dio este pacientito? Fue aquí en México, Tamaulipas. Dice, el síndrome de Leigh-Nihan es una enfermedad metabólica hereditaria descrita en 1964, caracterizada por la deficiencia de la HPRTasa, ¿sí? La enzima se encuentra en el cerebro y tiene mayor actividad en humanos, fundamentalmente en ganglios, y cataliza la conversión de hipoxantina a inosina 5 monofosfato, también traducido como IMP. ¿Okay? La HPRT, dice, es un polipéptido de 217 aminoácidos codificado por un gen situado en esta región del cromosoma X. En otras palabras, la madre es la portadora de la enfermedad. La enfermedad se caracteriza por hiperuricemia. Pues ya vimos que cuando cuando esta enzima no se produce, había cuadros de incremento de ácido úrico. Dice, y gota, y en niños varones con problemas neurológicos. Se ha observado que esta enfermedad simplemente se manifiesta en hombres, con alteraciones de discapacidad mental, desórdenes en el comportamiento, hostilidad y agresividad, a menudo dirigida contra el propio afectado. De hecho, ellos mismos se automutilan, ellos mismos se pegan o se golpean como tal, llegando a lesionarse severamente. El déficit enzimático se debe a la mutación del gen por una sustitución de duplicación o de elección. Primeras manifestaciones. El primer signo de la enfermedad es para la mayoría de las madres la expulsión por la orina de cristales de color anaranjado o marrón rojizo de ácido úrico que en los pañales presenta el aspecto de arena. ¿Sí? Es el primer cuadro que manifestaría el bebé y la madre se daría cuenta que es un color anaranjado arenoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues hay como una sobreproducción y se está tratando de excretar. ¿Sí? Vamos para acá. Dice, sin embargo, la alteración consiste en un retraso del desarrollo motor. El primer signo es la incapacidad del paciente para mantener la cabeza erguida entre los 4 y 6 meses de edad. Se les cae mucho la cabeza. La deficiencia de esta enzima no presenta manifestaciones neurológicas en el nacimiento. Aunque los niños pueden presentar irritabilidad extrema, el presentar irritabilidad pues es llorando. Desgano para comer, que muchos lo atribuyen como pues un cuadro pues que empiezan a bajar mucho de peso y demás, ¿no? Dificultad para respirar, hipotonicidad muscular, retraso en el desarrollo, se hace evidente entre los 3 y 6 meses. El primer año aparecen espasticidad de las extremidades y movimientos atetoides en los brazos. En su segundo y tercer año, los niños se muerden los labios y dedos, manos y pies, rechinan los dientes y existe el aumento de espasticidad. ¿Sí saben cómo se oyen los rechinidos de los dientes? ¿Quién son atetoides? Okay. A mí me tocó este primer caso, yo estando en la Ciudad de México, en el Hospital Siglo XXI, cuando estaba haciendo la residencia, y yo no sabía. Entonces me mandaron a solicitar pruebas de laboratorio
porque habían tenido una complicación en el paciente a cuestión neurológica. Entonces cuando yo voy entrando al cuarto, lo primero que escuché, porque eran las 2 de la mañana, y empiezo a escuchar ese rechinido de dientes. Lo primero que me dio fue escalofrío. Dije, ¿de quién se trata o de qué se trata? Porque a las 2 de la mañana empiezan a rechinar los dientes, ¿no? Y luego lo tenían amarrado, como si fuera casi el cuadro del exorcista, ¿no? O sea, el morrito de 4 años, ¿no? Y rechinándome los dientes. No estaba la mamá. Pues yo empezaba, y luego pues se resistía mucho, ¿no? Entonces, no, o sea, dan de cuenta, temorosa las dos, casi, ¿verdad? O la jeringa, ¿no? Solución salina, ¿verdad? No, o sea, no, pues sí te saca de onda. ¿Por qué? Porque yo no sabía que era síndrome de Leigh-Nihan, ¿no? O sea, hasta que te toca ver los casos, entiendes, ¿no? Porque presentan agresividad. Los tienen que amarrar, de veras, los tienen que amarrar porque se te pueden ir encima. Ahora, sobre todo es por la protección de ellos mismos, porque se empiezan a pegar en la cabeza y todo. El retraso psicomotor, los movimientos, ¿verdad? Y la disfunción motora se prolongan agravando el espacio por unos 11 años. La manifestación neurológica más dramática en el síndrome de Leigh-Nihan es la necesidad compulsiva y agresiva de automutilar. A partir de los 2 años, los pacientes empiezan a morderse dedos y labios. Puede golpearse la cabeza o aplanarse los dedos, además de mostrar agresividad por las personas que lo rodean. La tendencia a automutilación se hace menos grave con la edad y suele descender en torno a los 10 años. Puede acompañarse de anomalías congénitas como criptoquidia bilateral. ¿Sí saben qué es criptoquidia? ¿Qué es? El testículo. Testículos, que no descienden. Testículos quedan en el escroto. ¿Sí? Ano imperforado y anemia macrocítica. ¿Por qué presentaría anemia macrocítica? ¿Por qué en el síndrome de Leigh-Nihan presentaríamos anemia macrocítica? Piénsalo. ¿Cuál es la medicina? La H. Por lo que dijo de las enzimas que una se aumenta una, disminuyen las otras dos. A partir de ahí, más o menos. O sea, dijiste algo, pero no me lo dijiste. Es que tengo la idea, pero no me acuerdo de los ¿Por nombres. qué habría en el síndrome de Leigh-Nihan una anemia macrocítica? Piénsenlo un poquito. Ahora, Porque, por lo que dice de la, aquí está, de que no quieren comer, entonces sería por deficiencia de nutrientes. Y El sí, efecto por lo de la reacción. o sea, normalmente cuando una persona que ya no quieren comer le llamamos anorexia, ¿sí? Entonces, como no pueden obviamente comer, pues van a tener, como dices tú, algunas deficiencias de los nutrientes, y pues uno de ellos, acuérdense que los niños pues están en un completo desarrollo, ¿no? Y ocupan para el desarrollo pues la síntesis del DNA, que está en el proceso de replicación de la célula. Mande. Sí, si no están comiendo, o sea, no hay síntesis correcta del ADN, ¿no? Yo tengo entendido que el RNA sí sigue creciendo. Y eso yo leí que se le llamaba sincronía del citoplasma y del núcleo. Va a crecer lo demás del citoplasma, pero el núcleo se va a quedar chiquito y no se va a replicar correctamente y van a ser células grandes. Ahora, acuérdate que aunque la vitamina B12 la podemos nosotros producir, ¿estamos de acuerdo? Y acuérdate que para que esa se acabe tenemos grandes almacenes en el hígado. Eso no va a haber tanto problema. Pero Años decía, ¿no? O meses. Ajá. Pero en el caso del ácido fólico, del ácido fólico ese, la B12, el no tener el ácido fólico, tú le vas a pegar a la B12 automáticamente. Y acuérdate que la B12 tiene funciones neurológicas, por eso también traen ese cuadro de alteración neurológica. Y desarrolla tubo neural y todo. Exactamente, bueno, ya sería en el caso de una alteración, por eso traen algún tipo de retraso mental. Sí le van entendiendo un poquito el armar de por qué traen esa manifestación clínica. Ahora, fíjense bien, quiero que vean lo siguiente. Ahí está. Esto es lo que hace el cuadro de mutilación. ¿Sí? Hay un tratamiento para este tipo de pacientes,
Pues lo único es pues quitarle los dientes, porque el trastorno es irreversible como tal, ¿sí? Obviamente pues tendríamos que manejar mucho su dieta en base a proteína, ¿estamos de acuerdo? Porque si yo le meto, aunque sea proteína, por cuestión de sonda o lo que ustedes quieran, pues va a haber metabolismo de estas proteínas, ¿no? Y qué es lo que puedo cometer el error de que esté produciendo más el ácido úrico por querer metabolizar las proteínas. Estos pacientes pues tienen que recibir pues complejo vitamínico del tipo B, sobre todo, ¿verdad? Y pues obviamente tener el manejo y el cuidado de su dieta a base de proteína, ¿sí? Y que obviamente pues no vayan a producir niveles de ácido úrico, pues si no va a ser el cuento de nunca para, ¿qué fue eso? Que pues sigan produciendo más ácido úrico. Ahora, ya para finalizar esto, ¿Nunca se curan? no se cuida. No se usa, no. Llegan a ser adultos. Pues es que obviamente los mismos trastornos neurológicos y retraso mental, pues no, obviamente no. ¿Sí? Ahora fíjense bien lo que, ya para cerrar esta parte de aquí. Dice, la administración de alopurinol, un fármaco que bloquea la actividad de la xantina oxidasa, reduce la hiperuricemia y como resultado disminuye el nivel de ácido úrico en la orina, así como la nefrolitiasis y la artritis gotosa, pero no se obtiene alivio de las manifestaciones neurológicas ni se modifica el tratamiento. El tratamiento con alopurinol puede iniciarse a los 4 días de vida, no afecta la aparición de alteraciones neurológicas. En la actualidad se encuentra una prueba de tratamiento para las mordeduras severas con toxina botulínica, la cual es inyectada en ambos músculos y bloquean de manera temporal la liberación de acetilcolina, causando una difusión motora y una debilidad muscular. Prácticamente pues nada más es tenerlos así, pues, un poquito cerrados. Pues. Pero pues, cuando no, pues tienen una pelotita que se los ponen en la boca para que mejor la muerdan. Pero como bozal, como les digo. ¿Y qué pasó con el niño? ¿Cuál niño? El que dijo. No, pues ya le tomé la muestra y pues ya, pues, pues, o sea, no se me movió, pues estaba amarrado. O sea, pues nada más así al principio que escuché los ruiditos así de los dientes, así, y luego lo veo amarrado, pues sí te paniqueas un poquito, ¿no? Pues está como el que iba a tomar la muestra de sangre y yo no sabía que era cirrosis por alcoholismo. Ya traía Wernicke-Korsakoff. Y de repente, sí, pues yo los miro en la mañana dormidos y pues sí les hablo para tomarles la muestra y pues no se movían. Dije, pues no se mueve, está cooperando. Pues le amarré el torniquete, ¿sí? Le tomé la muestra, dije, ay, mira qué buena mano tengo el día de hoy. Dije, ni se movió ni le dolió, ¿no? Y ya le retiré la aguja, el Vacutainer, le pongo el algodón ya para retirar la aguja y le iba a poner apenas el curita. Así, en cuanto así yo nomás iba a ponerle el curita así, que traía mi cajita para los materiales y que me agarra la mano así, sí. Y dije, ya valió, dije, aquí va a empezar. Y ya cuando vi que decía que traía encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, dije, no, pues se vuelven agresivos. Y yo creo que lo agarré, pero en sus 5 minutos, pero de coherencia, no de agresividad. Dice, de casualidad, ¿no traías una pistola? Ni de agua traigo, ¿verdad? Pero es que me agarró la mano así, o sea, y no me soltó, me apretó. Me dijo, es que ya no puedo, ya me quiero ir. Dijo, ya no puedo, ya me quiero ir. Necesito una pistola. O sea, imagínate, para que haya tenido su momento de lucidez, ¿qué sentirán? O sea, qué malestar, qué pesar tendrán que desean la muerte. Porque la enfermedad del alcohólico al final afecta el hígado y ¿qué empieza a ver? Sangrados. Y empieza a ver pues, alteraciones de los factores de la coagulación. Y si hay falla hepática, pues hay falla multiorgánica, muchos procesos que van a afectar. La eliminación de la urea, para la eliminación del amoníaco y todo eso. Por eso trae razón. Oye, andan muchos enfermos aquí. Ya son las 4:30.
Ya son 2 enfermos. Quiere decir que como palomitas ya van a empezar a Pero es enfermarse. pura rinorrea, como alergia, como el viento. Ya Bueno, lo vacío. ya vienen los vientos sentados. En la noche, ¿no? Ya Comezón de vino el viento garganta y desentando. estornudos, ¿no? Y ya valió. Cuídense mucho, morros. Todavía el COVID anda aquí, ¿eh? Tú de La quiebras viruela ahí algo, viene. pero- Y lo ves normal. Pero te tomé un vaso de agua fría y se me quitó. Tomas un tequila. ¿Qué dices, Isaac? ¿Qué son qué? ¿Y qué? ¿Qué dijiste? ¿Que era qué? Pues? La del mono dijo, ¿no? Ah, la viruela del mono que ya viene. Ah, entonces ¿desde cuándo está esta alerta? Entre los dos como un año. Pues ya salió de tu casa. Estaban dando pruebas de embarazo caducas donde se salía el celular en pie. ¿Esa es la fecha de caducidad? Sí, ¿Eh? ¿verdad que no era como- Ah, bueno, pues es para que estén más tranquilas, ¿no? Ah, mejor, ¿verdad? Para la No, pero prueba. es otra cosa, Isaac, que ya son, no sé qué dijiste. ¿Cómo dijiste? Es que escuché algo así, pero no alcancé a escuchar qué dijiste. Nomás escuché, dije, químico, ya son, no sé qué, ¿no? ¿No? Ya entendí como que habías comentado algo, por eso me... Pero no nos dejes cerrar. ¿Cómo? No, van a cerrar otra vez. Ah, ustedes tienen ganas de que haya otra pandemia. Y se... Imagínense un celular. Todos iban a pasar. 3 espejos, ¿no? Uy, créeme lo que... Creo Van a que tener muchos candados eso. No, ya no, bueno, no creo que tengamos otro encierro. Dicen que son cada 100 años. Ya no les toca a ustedes, ya. Bueno, a mí por lo menos. Otro encierro, otra pandemia. Cada 100 años dicen que son. Pero si hay ¿Cómo nos va a tocar ¿Eh? los dos? Sí, vacunas. ¿Para qué? Para eso. ¿Para la viruela del mono? Sí, sí, a ver, sí, sí. Pero aquí en México no. ¿Qué gana? Aquí lo tenemos. Y acá no sé si la tengan. ¿no? Pues había tenido Ah, pues a lo mejor ella sí. pero nomás que Ok, hasta aquí va a venir el examen. Denle una repasada a toda esta temática y no termine, nada más vi purinas, ¿eh? No he visto pirimirinas. Todavía falta. Entonces yo nomás voy a evaluar, fíjense bien qué es lo que voy a evaluar. Pentosas, lo de la anemia hemolítica por favismo y lo de las purinas, ¿no? Que vimos deficiencia de la ANA, deficiencia... No, voy a subir todo esto. Pero la presentación también trae pirimirinas, que la de pirimirinas no lo vamos a ver.